buenas, Carlos Armas Parra. Buenas, buenas. Juan Andrés Rondón, cambiaste el color, ¿vale? Qué lindo ese color, ¿vale? Qué bonito los cambios de colores en este programa porque siempre es colorido. Con sus Chacho, temas, con todo, con todo. no le hagas publicidad, para la gente se aburre. Vamos a lo que vinimos. La estrellita que nos ilumine. A mí me encantan estos juguetitos. Esto es una estrellita, es así, y ella sale volando. En cualquier momento. Ay, ay, coño, voló, ¿viste? Juan, ¿tú has vivido fuera de tu país de origen? Sí, sí, me ha tocado varias veces hacerlo. Me ha ¿Cómo, tocado varias veces hacerlo. Por cómo ha sido trabajo. esa experiencia? Terrífica, horrible, no sé qué más, desgraciado te fuiste, desgraciado te quedaste. Mira, ¿Cómo ha sido? te cuento que realmente yo tuve varias experiencias en diferentes etapas, ¿no? Pero nunca fue tan complicada cuando empezó la migración masiva en Venezuela. Ok. O sea, eso no cambió todo el esquema, pasaron muchas cosas, el trato, la forma de cómo nos ven o cómo nos veían en ese momento. Y todo fue diferente a cuando yo viajaba y trabajaba y era uno solo, era un profesional de Venezuela que iba a trabajar un tema específico, a cuando empezaron a llegar muchísimos venezolanos y empezaron a vernos a todos por igual. Ok. Eso fue muy loco, eso fue muy loco. O sea, yo nunca, empezando que nunca pensé vivirlo, nunca sentí que eso iba a pasar. Y creo que fue algo también muy contundente porque ya no era la parte internacional, sino era como que pequeñas fracciones de mi país en otro país. Mm. Entonces, esa situación fue muy loca. O sea, yo cuando me acuerdo, ver un venezolano en El Salvador, no, nada que ver. Ver un venezolano en otros países, al menos que fuese un congreso. Y en el congreso iban venezolanos invitados y venezolanos ponentes, que a mí me tocó hacerlo como ponente, pero nunca venezolanos fuera de esa situación particular de trabajo o de, o, de, o de capacitación o de estudio o lo que se presentara en el momento. Ya era esa situación, ese tema también verlo. Me tocó vivir en Ecuador, me tocó vivir en México, me tocó vivir temas muy puntuales en Colombia. En Colombia tuve un proyecto muy grande en la ciudad de Cartagena y son idiosincrasia, pero tú ibas adaptando porque tú eras como que el importado. Yo imagino que así se sienten los jugadores de Los los jugadores equipos de de fútbol. fútbol. Entonces te dice, Claro. coño, llegabas, coño, mira, llegó el número tal del país tal, entonces, bueno, aprendemos a convivir, empezamos a atender, a respetar las raíces, otra cosa, pero cuando empezamos a ver que había más venezolanos, más, entonces, oye, y eso sí le tocó a mi familia. Mi familia sí lo vivió de forma más particular, especialmente mis hijos, porque ya irme a vivir con ellos iban también, ellos sí les tocó ir a vivirlo con la migración. Entonces era ir al colegio, entonces ya era los venezolanos. Era ir a la universidad, los venezolanos. Entonces ellos siempre lo traían a la mesa cuando estábamos conversando. Mira, papá, pasó esto, pasó lo otro. Me comentaron esto. Nunca, a Dios gracias, tuvieron problemas de xenofobia, nunca tuvieron problemas de diferencias. Todo lo contrario, se adaptaron muy bien a sus amigos y a sus colegas del área. O sea, no fue algo así chocante. Y creo que también era por el círculo que les tocó vivir ellos también como compañeros de estudio, como compañeros de clase en esos temas. Igual mi esposa también, o sea, en ningún momento fue algo diferente, pero cuando ellos viajaron sí vieron la gente en la calle, los muchachos limpiando los vidrios o la señora pidiendo en las calles, o sea, eso sí fue un choque emocional muy fuerte porque Venezuela nunca había estado en esa circunstancia, nunca había estado en un tema de que además el venezolano nunca migró en esta era moderna. No, no, O no, sea, no. nunca. No, no, además que la proporción de venezolanos que migraba era muy baja y generalmente era el venezolano profesional. Uh Como -huh. tú dices, el tipo que iba a hacer un posgrado en una universidad, el tipo que iba a
abre una ponencia, el tipo que trabajaba en una universidad, en una corporación, en una empresa transnacional, como se llamaban antes, y no era el venezolano de a pie, digamos, que migró, ¿no? Obviamente tu migración tiene como dos caras, ¿no? La cara tuya como profesional que migra porque una empresa te lleva, y luego la cara de tu familia que no llega como profesional y le toca a ellos sí, le toca insertarse en un mundo totalmente diferente al tuyo, porque tú estás en el mundo corporativo, con sus ventajas, sus bemoles, pero ellos están en el mundo cotidiano, ¿no? Que es muy diferente al corporativo, que tenga muchas similitudes, ¿no? Sí, sí, no, no, y es complejo, claro, te da una enseñanza de vida importante, ¿no? Porque también el hecho de entender lo que está pasando en tu país, entender lo que le está pasando a la persona que está migrando, oye, de una forma muy, muy fuerte, muy descuadrada, y entender tu situación de vida enfrentando o representando en este caso al país. O sea, sí nos tocaba como que ese rol de fijar una posición de que el venezolano, empezando de los venezolanos que se portaban mal, los venezolanos que se portaban bien, porque siempre se veía como ese civismo del venezolano, esa ganas de trabajar, esa entrega, esa milla más que daba el venezolano y que da el venezolano, enfrentándose a sistemas totalmente diferentes al que se vivía en el país de Ujú. origen, Sí, sí. con justicias e injusticias, pero también ese sufrir cuando venía ese 0,05% que se salía de la Sí. ruta, que se salía del circuito, que se salía del grupo, y malversaba en este caso como tu bienestar. Pues, ¿vale? Entonces era como que, oye, los venezolanos roban, los venezolanos matan, los venezolanos secuestran, los venezolanos, y resulta que los venezolanos no estaban en eso. Si había un grupo Sí, muy sí. pequeño, pero oye, que lamentablemente, oye, generaban los grandes titulares. Entonces, Exactamente. al tener eso, tú tenías que enfrentarte y evidentemente por el círculo que te tocaba vivir, si era el universitario, si era el escolar, si era el profesional, si era el mismo edificio donde estabas viviendo con tus vecinos y o sea, que entendieran que el venezolano era de bien y que tú estabas representando a Venezuela en cada acción que hacías. Eso sí quedó como muy marcado y como muy de principios porque, oye, no había otra forma de defender una posición como esa que sino con tu comportamiento cívico. Y eso lo entendieron muy bien los muchachos, eso era cruzar en el rayado, eso era respetar cualquier norma básica de un país y no incumplirla, y entender que tú estabas representando y buscando la forma de que también los otros venezolanos que no estaban en las mismas condiciones que tú, oye, pudieran en este caso, oye, ser representados y ser vistos. Y eso también yo vi que hubo como mucho, porque me tocó verlo también en diferentes países, o sea, no en uno solo. O sea, que el comportamiento era muy similar, como también la idiosincrasia de cada país y la forma de cada país. Para mí fue hermosa la experiencia en todas. O sea, yo no tuve ningún problema, todas las personas fueron extremadamente, oye, únicas, te abrían las puertas de tu casa, compartían un plato de comida, o sea, entonces tomarse un café, oye, realmente el reírse de un chiste local o hablar de fútbol en otro país que no son los equipos que tú sigues, o ver esa pasión por el deporte o ese reírse en cualquier comentario, en cualquier cosa que tiene el latino que es único. O sea, Claro. eso también representa que tú sigues considerándote como un venezolano, un ser humano. Pero fue una tareita de riesgo, o sea, a veces Claro. estaba uno con la incertidumbre, ver qué irán a decir, cómo lo irán a decir, cómo lo irán a tomar, y todo lo contrario. Yo sinceramente, y admiro también a muchos venezolanos amigos profesionales que están en este tema. Tengo un gran amigo en México que es secretario de movilidad en uno de los principales municipios de la ciudad de Monterrey, y así también como a muchos han llegado a ser directores, directivos y representando, y porque en el fondo seguimos representando un país de una forma u otra, si sea con un granito de arena. O sea, yo digo que desde el estudiante de bachillerato, todo el mundo está representando al país y todo el mundo está haciendo ese aporte importante de demostrar que los venezolanos son excelentes personas y son
unos profesionales únicos y bueno, y unos estudiantes únicos y unos ciudadanos únicos. Porque yo creo que en el fondo somos ciudadanos del mundo, pero lo que hacemos es cruzarnos con diferentes costumbres, culturas, formas de hablar, pero al final seguimos siendo los mismos jodedores latinoamericanos. O sea, yo creo que eso, el chiste, la risa, el chiste sobre el tema de la mujer o el chiste sobre el tema del hombre o los chistes sobre la realidad política de cada país, no van a dejar de pasar y no vamos a dejar de reírnos porque siempre lo hemos tomado en ese tema. O sea. Pero fue una experiencia bien bonita, si te voy a decir sincero. No vale, dejemos el programa, ya no hay más nada que hablar, viejo. Él lo dijo todo. Pero Mira, un día fuera de mi país, ese que está buenísimo el título del programa de hoy. Claro, yo porque desde una perspectiva, pero yo sé que no todas las perspectivas son iguales. Y hay gente que lo ha vivido de otra forma. hay gente que lo vive de otra manera, Juan, y de tus comentarios, todos están a nivel de este programa, es decir, están en más 58 en la ruta. De tus comentarios me quedo con todo, insisto, pero hay una cosa bien importante, que es el hecho de cómo nosotros generalizamos a raíz del país de origen. Ajá. Por ejemplo, Venezuela, mi país amado. Tú viviste en la Candelaria, yo me la pasaba en la Candelaria, yo no era de la Candelaria, yo era de San Bernardino. San Bernardino en su época era una buena zona, una zona muy radicada de judíos, entonces era una zona de buen nivel. La Candelaria no tenía un nivel tan alto, pero había muchísimo comercio y muchísimo dinero, y era una sociedad bien compleja, porque además tenía mucho español, creo que predominaba más español que portugués, muchos inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial, ya con descendientes, y Italiano eso, también. mucho italiano. Y la sociedad que nosotros compartimos en la Candelaria era de los chamos ya hijos de esos inmigrantes, con sus costumbres y sus hábitos. Nosotros llegamos a conocer españoles de una calidad increíblemente hermosa, humildes, súper buena gente, a conocer algunos que de verdad que eran unos tipos que te miraban feo porque tú eras un poquito más moreno, pero era la minoría. Sí, totalmente. Con los italianos, bueno, los italianos, tú sabes, siempre se vestían mejor, siempre se vestían muy bien, que te congelaste para que sepas que el fútbol, la cosa y tal, pero además conocimos italianos increíbles, como algunos que no servían para nada, pero era la minoría lo que nos servía. Franco Evita vivía en la Candelaria y se la pasaba en la Plaza Candelaria. Así es, así es. Y Franco Evita un tipazo, tú lo cruzabas en la calle y hablabas con él. Ni hablar de los dulces de la Candelaria, ni hablar de todas las cosas que pueden cerrar. Socialmente la Candelaria tenía mucha diversidad, mucha. Pero la minoría eran los antipáticos, la minoría era la que te miraba por encima del ojo, la minoría era la que te volteaba los ojos porque tú eras medio negrito y tal, porque la gran mayoría de lo que emigró era gente extraordinaria. Y yo no he escuchado, y si lo escucho tomaré acción, de personas diciendo que en la Candelaria vivían racistas, xenofóbicos, y habían 2 o 3. Claro, era otra época, te congelaste, Juan, era otra Sí, sí, época, sí. no había la revolución que hay ahorita en las redes sociales, no había la informática que hay ahorita, pero lo que es cierto es que nosotros vivimos con muchas diferencias y nosotros vivimos con marcadas diferencias, volviste, sociales. Aquí, ahí sí hubo un tema ya. Estas cosas pasan, pero complementando lo que dice Carlos, y es verdad, a mí me pasaba algo en el colegio que era Ya, volví. Esto se volvió loco. Hoy es el día. increíble. Entonces, Ese me sentía un ya volví. No sé qué estabas hablando porque te dejé de escuchar, perdón. ajá, Entonces, en esa ok. diversidad, No, 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 que yo decía que eso de la Candelaria, en el colegio, yo me sentía como un extranjero en mi país. Era muy loco, o sea, porque eran tantos los hijos de inmigrantes, tantos, que eran muy pocos los venezolanos que estaban en el sí, salón sí, de clase.
Entonces tú decías, oye, me sentí un extranjero. Además, de por sí yo aprendí a jugar fútbol. O sea, yo tenía que, porque estaban en los salesianos, y los salesianos, bueno, y los padres también italianos, todo el tema del fútbol, la cosa, y era fútbol con un venezolano insistiendo ganando para jugar fútbol con un poco de hijos extranjeros que todos dominaban buenísimo. Entonces, pero era un reto y era, bueno, para, estoy extranjero en mi país. Entonces, pero era, así me sentía, y paso en la Candelaria también era así. Sí, claro, porque además en el colegio teníamos colombianos. ¿Tú te acuerdas el Che? Dice, estoy orgulloso de ser venezolano. Teníamos el Así, Che, teníamos che, colombianos, teníamos chilenos, teníamos peruanos, teníamos portugueses, italianos, españoles, y creo que los metí a todos y se me escapa alguno. Y en esa locura, nosotros no teníamos esa noción, porque además éramos unos muchachos, de por qué estaban en Venezuela, de por qué habían llegado, y si eran buenos o eran malos, pero además nosotros convivíamos en un espacio tan hermoso que era un salón de clase, con todas las locuras que se podían generar en el salón de clase. Pero cuando a ti te toca salir de tu país, empiezas a entender lo que eso significa. sí, claro. O sea, la diversidad. Por ejemplo, mi chamo mayor se graduó ahorita en el colegio, aquí en el college, aquí, y en la pantalla iban colocando el nombre de la persona y el país de origen. En la promoción de él habían representadas 93 naciones. 93. O sea, estoy hablando de naciones que yo ni conozco, o sea, no entendía el nombre, no sabía dónde era ni nada por el estilo. 93 naciones. Mi hijo menor, pues ya él, o sea, los dos son ciudadanos y toda la cosa y tal, el español lo hablamos gracias a Dios porque no se lo hemos quitado. Pero la experiencia que tuvo, por lo menos la experiencia que tuvo el mayor en comparación con el mayor le tocó llegar hablando español a aprender el inglés estudiando en vivo. Es decir, no es que te vamos a meter unas clases de inglés para que aprendan, no, no, él estuvo machucando el inglés estudiando. El menor no, porque llegó más pequeño, y seguramente es casi que su idioma de nacimiento casi que es el inglés, obviamente hablamos español, pero uno que no es el niño, que no es el pequeño, la realidad es otra, porque la condición por la cual tú te fuiste hace que ese primer día fuera de tu país sea diferente. Por ejemplo, tú migraste profesional, yo no migré profesional, porque mi ejecución profesional en este país, pues tiene una cantidad de validaciones que hay que ejecutar y tal, entonces, bueno, gracias a Dios existe el mundo online. Y hay otras personas, en el poco tiempo que yo tengo aquí, que he visto cómo llegan por diferentes vías. Y ¿Qué pasó? Hay problemas técnicos. Problemas técnicos del Salón de la Justicia. Houston, tenemos problemas. Houston, tenemos problemas. Ya. Ahí se está escuchando de nuevo. Ah, ah, ah. Entonces, que te decía que las diferentes personas que han migrado, hay una característica que es muy particular, que el profesional tiene un estilo de vida diferente cuando migra que el que tiene un oficio. El oficio siempre vas a tener la posibilidad de trabajar inmediatamente, te tengas que certificar o no. El profesional tiene que recorrer un camino un poco más largo para poder ejercer su profesión. Sí, sí, mucho más y forzado y complicado. Sí. Entonces, esa sensación que a veces tienen algunos que cuando uno se va, afuera todo es maravilloso, pues obviamente, ¿qué es lo maravilloso? Que las cosas funcionan. Las cosas, no las relaciones, no las personas, no las dinámicas, porque la economía está complicada en todos lados. Sí. Pero bueno, tú prendes la luz y hay luz, tú prendes el chorro de agua y hay agua, tú llamas a la policía y llega, tú vas al hospital y te atienden. O sea, hay una cantidad de cosas que funcionan. Ahora, todo eso que funciona tiene un costo, porque no es gratis. La línea telefónica funciona, el celular funciona, o sea, todo funciona porque tú estás pagando por eso. Entonces, no es que te lo están regalando, es que funciona porque tú estás pagando para que eso funcione. Pero para tú poder pagar eso, tienes que tener unos ingresos que te permitan pagar esas cosas. Y para poder tener un ingreso que te permita pagar esas cosas, tienes que trabajar. Y para trabajar es donde viene el debate. ¿En qué trabajo para producir? Entonces, si eres profesional y no puedes ejercer tu área de trabajo, tienes que trabajar en cualquier cosa. Si tienes un oficio, y cuando digo oficio me refiero
actividades manuales, pues tú eres carpintero, eres electricista, eres plomero, eres jardinero, aquí consigues trabajo en 2 minutos, rápidamente. Eso no quiere decir que el trabajo que consigas te lo van a pagar bien si no tienes documentación, por ejemplo. Pero tienes un mercado muy amplio para poder resolver cosas. Lo que sucede es que no se van a parecer a las cosas que tú hacías antes. Claro, es así. Y allí es donde si no estás claro con la humildad y no estás claro con lo que tú haces, probablemente tengas un choque importante. Porque, por ejemplo, aquí, como en otros países, se paga alquiler o se paga la vivienda. Obviamente en Venezuela también se paga, pero en Venezuela una vez que tú tienes una vivienda, la compraste ya y la puedes comprar en 1 año, 5 años, 3 años. Aquí tú compras una vivienda, estás amarrado 30 años y además lo que pagas por la vivienda se puede consumir el 30-40% o más de tu presupuesto. Que eso no pasa en Venezuela. En Venezuela un alquiler te cuesta no sé cuánto cuesta y también es cierto, a lo mejor tú no produces esa cantidad, pero si hay dos ingresos y ingresos, tú terminas resolviendo porque el costo de los servicios es mucho más económico que lo que te cuesta un servicio aquí. Entonces, cuando a veces la gente piensa que estar afuera es tan fácil, y fíjate que estamos hablando de economía, ¿no? Estamos diciendo servicios, no entiende a veces lo que implica para una persona estar fuera de su país. Porque aparte de eso, hay personas, por ejemplo, que en la distancia. Pero un tema de pila, una cosa. Bueno, pero sigo yo. Que en ese tema también es muy complicado y es verdad, es muy, muy difícil. Por lo menos en ese punto, entender exactamente cómo asumir toda esa responsabilidad que tiene que tener el migrante, ¿no? Y ahí es muy, pero muy, muy, muy difícil y muy complejo, porque claro, hay que trabajar mucho, hay que fajarse mucho. Pero eso que dice Carlos también es sumamente importante, el tema de la esa humildad que hay que tener para asumir retos, para sacar adelante la familia, para poder trabajar fuertemente. Y creo que eso también nos ha enseñado muchísimas cosas. O sea, entender también que hay que ayudarse, que hay que apoyarse en todos los aspectos. Vamos Y a ver. todo lo que se pueda. Aquí está Carlito de nuevo. Vamos a ver si lo logramos esta vez. Pero y vas bien, vas bien. Ahí lo que hice fue que agarrar de las cosas que comentaste, también reforzando un poco lo otro. Pero estabas pendiente esta vez. Siempre con ese muchacho, siempre con su sarcasmo. Ay, ese muchacho no cambia. Entonces, el día ese después que tú llegas a un país, lo duro a veces es entender que las dinámicas son diferentes. Y que no solamente, como te decía, se resume a los temas económicos, de pagar vivienda y estas cosas y tal, sino que muchas veces se resume a tus relaciones, a tu cotidianidad, a verte el fin de semana, o hacer cosas, porque simplemente esa dinámica cambia. Cuando te vas, cambia. Y tiene que cambiar, porque además son realidades diferentes. Fíjate, por ejemplo, que la migración, por ejemplo, va a la repetidera, la migración que ha llegado últimamente, en los últimos 30 años, no es igual de hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. No es la misma migración. Y además no tiene obviamente ni los mismos beneficios, digamos, de resultados, ni tampoco tiene los mismos resultados, porque son realidades diferentes. O sea, a veces la gente no sabe y no entiende el sacrificio que hace la gente para vivir en otro país, sea Estados Unidos, sea México, sea Perú, sea lo que sea. Porque, por ejemplo, en el ramo profesional la gente tiene que reinventarse para hacer su profesión o reinventarse para no hacer su profesión. Entonces, a veces yo veo con mucha tristeza profunda, cuando la gente dice, claro, es que como tú te fuiste, y la gente a veces nos pregunta si uno se quiso ir, no se quiso ir. Es como cuando la gente está gorda y tú le preguntas que por qué está. Tú dices, ay, si estás gorda, pero no le preguntas por qué está gorda o no le preguntas por qué se siente bien o está gordo. Porque ya asumimos que tiene algo. Y a veces, Juan Andrés, no sé si a ti te ha pasado cuando vivías por fuera, que la gente entonces también asume y entiende que tú tienes mucha plata. Ah, no, sí, eso creen que la cosa es, eso es trabajar en otra parte. Eso no es nada de millonarios ni nada.
sea, es tu vida en otra parte, simplemente, bueno, te pagan lo que vales y lo que tiene tu costo de vida, pero es lo mismo, o sea, la gente está sumamente equivocada creyendo que la gente se está enriqueciendo con estos temas. O sea, aquí lo que sí creo, y estoy clarísimo, y tú lo dijiste ahorita, Carlos, es el tema de la calidad de vida. Creo que eso es algo, sí, creo que encaja perfecto y la gente, y los que nos están escuchando entiendan a todas estas personas que están dando todo por sus hijos, dando todo por darle una nueva visión de vida y que sí existe la calidad de una forma u otra, sí es del encendido de la luz, desde el abrir el grifo del agua, desde comprar el producto que quieras comprar, o sea, y bueno, y que por lo menos tiene un valor un poco tu esfuerzo, o sea, y que las injusticias sociales están marcadas en otro tema. O sea, yo creo que eso también es algo que deben de entender. O sea, la gente no se va porque se quiere ir. O sea, no, 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 no. O sea, la gente se ve forzada a irse Se tiene. y se tiene que ir. O sea, por una forma u otra. Y tienen que entenderlo. Hay gente que también es muy patriota, hay gente que es muy nacionalista. O sea, pero hay realidades. La vida tiene que seguir y la vida tiene que tener un contexto y tienes que por lo menos vivirla, o sea, y aprovecharla. Y tú también tienes que darle eso a tus hijos y a tu familia. Simón Bolívar. Hay una cosa interesante, Juan, que la gente, a ver, ¿cómo es que el dicho creo que decía la procesión va por dentro? O sea, Sí, sí. la gente no sabe qué historia tiene cada persona y la gente no sabe qué sacrificio tiene que hacer cada persona. Ojo, el que se quedó como el que se fue. Porque Sí, tal cual. además, ojo vemos, corazón no sabemos, creo que dice así el dicho también. Ajá. No terminamos de conectarnos con la gente al 100%, vemos espejismo de lo que las redes nos dicen cómo está la gente, pero a lo mejor no conocemos su día a día. O sea que hay personas, por ejemplo, como las hay allá obviamente y en cualquier parte, donde su nivel de vida es tan exigente que a veces no tienen tiempo para compartir con la familia. Y a veces, estando en tu país de origen, tampoco compartes con tu familia. Hasta menos tiempo. Entonces, no es un Hasta menos. tema de que porque te fuiste no tienes tiempo. No es que a veces te quedaste y tampoco tienes tiempo, porque además la demanda laboral, la demanda de los jefes, o sea, que además es una cantidad de cosas donde el trabajo es más importante que la familia, donde el trabajo es prioritario, donde una cantidad de cosas. Entonces, te empiezas a desligar de los afectos. Mm. Y entonces, lo que uno extraña en la distancia, y fíjate la ironía, son los afectos. Ujú. O sea, mi mamá se fue hace más de 20 años. Yo extraño a mi mamá y te vas a reír. Los bollitos que hacía mi mamá. Ujú. Epa, y los bollitos es la comida más extraordinaria, pero más básica del planeta. Pero nadie hace los bollitos como mi mamá. Claro, Y ya, claro. y ya no me los puede volver a hacer más. Es así. Entonces, esas cosas, los olores, los sabores, las famosas ranitas en la noche en Caracas, no las encuentras en otra parte del mundo. Ujú. Ujú. Entonces tú, claro, tú prendes la luz y está chévere, tú prendes el agua y está chévere, el internet funciona perfecto. Te repito, yo tuve una emergencia con mi hijo en un ojo y fui a la clínica y me atendieron. O sea, no te van a dejar afuera. O sea, tú tienes una cantidad de cosas garantizadas que te dan cierta estabilidad en la primera pirámide de Maslow, pues te dan esa seguridad, digamos. Eh, pero los amores y los cariños no. Porque, por ejemplo, mi viejo todavía está en Venezuela. Ujú. Obviamente extraño a mi viejo. A mí me quedan 3 hermanos en Venezuela. Obviamente extraño a mis hermanos. Epa, extraño a mi equipo de fútbol, extraño a mis amigos, extraño las jodas que montábamos en casa del Estacio. O sea, una cantidad de cosas que en el tiempo se van a repetir quién sabe cuándo. Sí, sí, es verdad. Entonces, y esa realidad del día a día. O sea, por ejemplo, y entiendo que en Venezuela está igual. O sea, si hay 2 personas en casa, las dos tienen que salir a trabajar porque un sueldo no da. Es así, es así. Y aquí es exactamente igual. Aquí un solo sueldo no da. Y entonces hay sacrificios. Tú empiezas a ver cosas que hay sacrificios que hace una de las dos partes. Por ejemplo, vete a tú a trabajar y yo me encargo del muchacho. Lo hablábamos en un programa atrás. Y eso Ujú. lo hace hoy en día. Tanto el hombre como la mujer lo ha hecho, lo había hecho toda la historia. Ahora el hombre empieza a hacerlo, que termina siendo el amo de casa.
Y, epa, pues en Venezuela seguramente no lo hacías tú, lo hacía la vecina, lo hacía la tía, lo hacía la abuela, lo hacía la prima, lo hacía la hermana, pero cuando tú te vas, todos esos amores no se vienen. Y tienes que terminar tú resolviendo el día a día. Que a veces lo haces de la mejor manera y a veces lo haces de la peor manera. Lo terrible es que generalicemos, porque no todos somos iguales, no todos los venezolanos somos malos, no todos los venezolanos somos buenos, no todos los colombianos se jubilaron para entrar a la Copa América, no todos los colombianos pagaron la entrada, no todos los argentinos son atorrantes, no todos los argentinos son groseros, no todos los argentinos son buenos. Entonces nosotros no podemos generalizar por el comportamiento de una minúscula porción, porque hay mucha gente que su día a día es bastante rudo para salir adelante. Es Y así. volvemos a las redes, querido Juan. Las redes engañan tanto que la gente asume que porque tú tienes un carro del año, tienes mucha plata. No, tienes mucho compromiso de pago, será. Exactamente. Bueno, yo interpreto esas cosas así. Una cosa que a mí me impresionó muchísimo era justamente eso, esa demostración de que ha sido un éxito haber tomado la decisión de salir del país. Señores, usted no tiene que demostrarle nada a nadie. No, Exactamente, exactamente. a nadie, tenga éxito o no lo tenga. No esté restregando cosas que no está haciendo. Ojo, así lo haya logrado, no lo está restregando, viva su vida, disfrute su momento, disfrute sus logros, no los esté compartiendo con los demás, porque la gente no lo está interpretando de esa forma. Y ese es otro tema. Si es falso, entonces, y usted está en 4 trabajos pagando eso que usted está exhibiendo, bueno, usted está viviendo su realidad. Y si es exitoso, entonces tengan la seguridad que el exitoso no está enseñando nada. No está mostrando nada, no está mostrando ningún carro de último año, no está enseñando nada. Porque si usted quiere un reconocimiento, entonces métase en un cargo público o métase en un cargo donde te pueda demostrar sus capacidades, sea policía, bombero, salvando, bajando gatos de los árboles, lo que usted quiera, hágalo, pero búsquelo de verdad para que la gente entienda realmente cómo es eso. Pero eso por ese lado, no. Si usted va a vivir un día fuera de su país y ese día se multiplica muchísimo, se convierte en meses, se convierte en años, se convierte en siglos, o sea, aprenda a entender lo que está viviendo y vívalo como siempre con esas ganas, con esa pasión y con esa ganas de salir adelante. O sea, yo no lo veo de otra forma. Yo no sé, y yo sé, Carlos, y hemos estado en esa posición, porque a veces también, aunque lo dijiste en tu conversa de hoy, cómo se asume este tema, pero realmente hay que saber administrar hasta las emociones en esto. Hay Claro. que saber entender, o sea, que si usted se quiere comer una galleta Susi, que es una de las mayores galletas que tiene Venezuela, o disfrutarse un buen sancocho con una sopa o una buena sopa venezolana con arepas, la cosa chévere, todo buenísimo, o disfrutar en familia, o como lo dice Carlos, hay veces que están en el país, tienen la familia en el país y no lo disfrutan porque están súper ocupados, tienen agenda súper cerrada, súper compleja y no lo pueden hacer. Como hay gente que está debajo del brazo de la madre y que bueno, o sea, tienen que darle gracias a Dios que tienen esa disposición, ese tiempo para poderlo hacer. O sea, el mundo es así, eso Sí, funciona. sí. Todos los que están fuera tienen que también entenderlo, que muchas veces hay que luchar y que lamentablemente esta historia de vida sin dinero no puede avanzar. Y que además, Juan, hagamos lo que hagamos. Y esto va a ser muy lapidario lo que voy a decir, es lo que nos tocó vivir. Así mismo. Por malas decisiones, por buenas decisiones, lo que sea, es lo que nos tocó vivir. Y nos toca arriar lo que nos tocó vivir. Ya no podemos seguir señalando a alguien como culpable, porque ya nosotros en nuestro target de edad ya tenemos que ser responsables de las cosas que estamos haciendo. No podemos seguir culpando a alguien por lo que nos está pasando. La pregunta del día, querido Juan Andrés, ¿la haces tú o la hago yo? Hala tú, vale. Tú tienes ahí, tienes muchas cosas en la cabeza ahorita. Tienes rata, peluda.
Cuando no sé qué voy a preguntar, voy a pensar rápidamente, mi cerebro está procesando muchos bits y no sé qué voy a preguntar. Pero me gustaría saber si la gente entiende que la humildad, y no es una pregunta, es una afirmación, pero que la humildad es vital en este proceso de adaptación a la realidad. Epa, si te quedas o te vas, si te fuiste o no te fuiste, el aceptar dónde estás y asumir que hay cosas que no vas a poder cambiar, que hay cosas que definitivamente sí puedes cambiar, pero que si no tienes la humildad para entender eso, vas a pasar mucha roncha. Porque además vas a estar dependiendo siempre de alguien para mostrar algo. Mira mi carro, mira mi apartamento, mira mi casa, mira mi yate, fui a pescar, comí esto, tomé esto, salí con este, salí con aquella. Y al final eso no es disfrute. Aunque pareciese, no es disfrute. Porque cuando llegas a tu casita y estás solito y apagas la luz o se te fue la luz, ahí es que van a aparecer tus verdaderos demonios y todas esas fotos que tomaste y todas esas mentiras que creaste o todas esas fantasías que inventaste muy probablemente no te cobijen del frío de estar un día fuera de tu país. Y como pregunta bueno, como afirmación, esa es la alternativa clave, la humildad. La humildad de entender que cómo ser un extranjero, la humildad de representar a un país hermoso y la humildad de entender que la vida no se vive a la ligera, sino que con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Yo creo Y que el, ese tema es, y me gusta tu afirmación porque sí se convierte en pregunta en el camino. y el que tenga dudas, Juan, que escuche la canción de Franco De Vita, Extranjero, que explica, eso lo explica perfectamente, porque un extranjero nunca tendrá patria. Sí, exactamente. Y ¿A yo, dónde va? ajá, No, diga usted. no, y yo digo que es así. Franco lo plantea muy bien. Que Franco era un duro, man. A Es, donde va, es un duro. A donde vayas, te toca hacer lo que te toca hacer, como hemos dicho en otras oportunidades, haz lo mejor. Y no estés culpando a alguien o a algo de por qué estás donde estás. es así, es así. Simón Bolívar. Juan Andrés Rondón, gracias por atajar las interrupciones rápidamente y tapar los errores técnicos. Ya tenemos un nuevo aprendizaje de errores técnicos, tenemos que aprender a resolverlos. Y nada, sigamos adelante. Muchas gracias por estas conversas de hoy. Ojalá a la gente le guste. Y bueno, seguimos trabajando, hermano, donde estemos. Nos toca hacer lo que nos toca hacer y tenemos que seguir adelante. Nos cueste, no nos cueste, es la realidad que nos tocó vivir y es la realidad que tenemos que aprender a afrontar sin quejarnos y trabajando cada día por ser mejores y lograr lo que queremos para nuestros hijos y para nosotros. Es así, es así. Y no, y disfruten cada momento, disfruten el cafecito, disfruten la sonrisa de sus hijos, disfruten el sol, la luna, las estrellas, disfruten un agarrón de mano, disfruten todos los pequeños detalles. Se los digo como consejo. Los pequeños detalles, no se compliquen la vida con fórmulas locas, con situaciones sumamente complejas. No, 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 no. Váyanse a lo simple y la van a pasar súper bien. Se los digo, desde escuchar una buena cancioncita, sea el género que sea la época que sea, disfrútenla, escuchen la letra, bailenla, hagan todo, pero todo está en disfrutar esos pequeños detalles. Este es mi consejo número uno y creo que es lo más sabroso que pueden hacer en sus vidas. Así que salgan corriendo a disfrutar todo lo bonito de la vida, desde los colores hasta, bueno, hasta jugar a play, lo que sea, lo que sea, lo que sea que ustedes vean, que ustedes la pasen bien, háganlo con propiedad y con muchas ganas. Y recuerda, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la luna, ¿será que no me amas? Así mismo, Asuman sus decisiones sin estar pendientes de los culpables. Sigamos así adelante. mismo. Chao, Síganos en nuestro baby. canal en YouTube, por favor, 50 más 58 en la ruta, dejen sus comentarios. Vamos Más bien, 58 en la ruta. vamos bien. Adiós.